Buenos días, mi nombre es Joana Alfaro y les voy a presentar el tema de vicios del lenguaje. Primeramente, ¿qué son? Bueno, es el empleo de vocabulario inadecuado que puede dificultar la interpretación correcta del mensaje escrito u oral, y involucra tanto la dicción como el vocabulario. Ahora, ¿cuáles son? Bueno, a continuación les explicaré algunos ejemplos tomados de niños de secundaria, además de darles sus respectivas definiciones. Primeramente, anfibología. Es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación o también llamado doble sentido. Ejemplo, ese es el perro de mi vecino. Primer significado, el vecino es un perro. Segundo significado, el vecino tiene un perro. Solecismo. Error de sintaxis, o sea, un cambio repentino en la formulación de una frase alterando el orden usual. Ejemplo, ahorita vengo en 10 minutos. La frase correcta sería ahorita vengo, si se refiere a que volverá en breve, o vuelvo en 10 minutos si se refiere a que regresará en 10 minutos. Pleonasmo. Una expresión en la que aparece uno o más términos redundantes. Ejemplo, lo vi con mis ojos. O tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. Dequeísmo. Uso incorrecto de antes de que después de verbos transitivos de dicción o pensamiento. Ejemplo, pienso de que voy a reprobar el examen. La forma correcta sería pienso que voy a reprobar el examen. Adequeísmo. Fenómenos lingüísticos que se caracterizan por la omisión de como la unión de la gramática. Ejemplo, me alegro que hayas venido. Me alegro de que hayas venido sería la forma correcta de decirlo. Barbarismo. Pronunciar o escribir incorrectamente una palabra. Ejemplo, te mandé un mensaje por el WhatsApp. El término WhatsApp es una forma incorrecta y coloquial de referirse a WhatsApp. La forma correcta sería te mandé un mensaje por WhatsApp. También incluye el ejemplo de no se dice leer. Arcaísmo. Aquellas palabras y fórmulas lingüísticas en desuso dentro de una lengua. Ejemplo, me dijo que iba a baratar su celular por uno nuevo. El término baratar significa cambiar o intercambiar. Comúnmente se diría, me dijo que iba a cambiar su celular por uno nuevo. Neologismos, palabras o expresiones nuevas que se incorporan a un idioma para nombrar una realidad o concepto que antes no existía. Ejemplo, chipear, que se refiere a apoyar o desear que dos personas ficticias o reales se involucren románticamente. Además del concepto de tweet y tuitear. Extranjerismos, uso de palabras o expresiones de otro idioma en el discurso cotidiano cuando existen equivalentes en la lengua materna. Ejemplo, me gusta tu outfit, para referirse al conjunto de ropa o atuendo que una persona lleva puesto. Eufemismo, disfrazar con suavidad o adornos lo que puede decirse con un lenguaje directo. Ejemplo, no me fue muy bien en el examen, en lugar de decir reprobé el examen. Cacofonía es la repetición de sonidos desagradables en una frase o expresión, lo que produce un efecto auditivo molesto. Ejemplo, estaba tan cansada que casi me caía de la silla. En esta frase, la repetición de la C es cansada y caía. Produce un efecto cacofónico. Cosismo. Abuso del uso de la palabra cosa por pobreza de vocabulario. Ejemplo, déjame esa cosa ahí, en lugar de ser más específico y decir, por ejemplo, déjame ese libro ahí. Ultracorrección. Fenómeno lingüístico en el que una persona intenta corregir un error gramatical o lingüístico y termina cometiendo otro error en el proceso, generalmente al sobrecompensar el primero. Ejemplo, se lo dije, que intenta corregir el uso incorrecto del pronombre le por se, pero termina cometiendo un error al colocar se antes del verbo. Lo correcto sería le dije eso. Idiotismo. Expresión o construcción gramatical que tiene un significado particular en un idioma, pero que no se puede traducir literalmente a otro idioma porque perdería su significado. Ejemplo, tienes que echarle ganas, que es empleado para animar a alguien. Por ejemplo, podría expresarse de una forma más formal. Queísmo, fenómeno lingüístico en el que se añade innecesariamente la conjugación que en una frase. Ejemplo, mi amigo me dijo que iba a venir a mi casa después de la escuela. El que antes de la preposición subordinada se quita y sería iba a venir a mi casa después de la escuela. Laconismo, fenómeno lingüístico en el español, el cual se utiliza
al incorrectamente utilizar el pronombre la en lugar de le como complemento indirecto. Ejemplo, voy a hablar con el maestro acerca de que me devuelva el examen. Esto sería omitir el pronombre le antes de devuelve el examen, ya que debería decirse me devuelva el examen. Metatesis. Fenómeno lingüístico en el cual se intercambia de lugar dos sonidos o fonemas dentro de una palabra. Ejemplo, perro, pronunciado como perror. En este caso, la metatesis ocurre al intercambiar el orden de las letras R y O en la palabra perro. Esta pronunciación puede ser común en ciertas áreas de Sinaloa. Sonsonete. Repetición monótona y mecánica de sonidos y palabras en un discurso o expresión oral. Ejemplo, la tarea es tan difícil. El error está en el uso de la palabra están en lugar de está. La forma correcta sería la tarea está difícil. Vulgarismo. Palabra que se considera inapropiada, utilizada de forma incorrecta, grosera o de mal gusto en ciertos contextos o registros lingüísticos. Ejemplo, mierda, coño y joder. De origen español, pero adoptadas por la popularidad de su uso. Muletilla. Hábito de repetir sistemáticamente e inconscientemente una palabra, frase u oración. Ejemplo, tipo, tipo así, ¿sabes? ¿Cómo? ¿No? Suele usarse para llenar espacios en la conversación o para expresar incertidumbre. Por eso, los signos de pregunta. Bibliografía. Conclusión, vinculación y actividad. Bueno, los vicios del lenguaje como la redundancia, la ambigüedad, el uso incorrecto de palabras o expresiones, entre otros, son obstáculos importantes en la enseñanza del español a nivel secundaria. Pueden arriesgar a los alumnos debido a las influencias sociales, medios de comunicación y hábitos lingüísticos adquiridos. Al no abordarse adecuadamente, pueden perpetuar errores gramaticales y sistemáticos, dificultando la comprensión y expresión efectiva del idioma. Además, los pueden afectar negativamente en la comunicación oral y escrita, así como la capacidad de los estudiantes para analizar y comprender textos literarios y académicos. Para combatirlos, es fundamental una enseñanza consciente y proactiva que incluya la identificación y corrección de errores comunes. Los profesores pueden emplear estrategias como la revisión de textos, ejercicios de corrección de errores y actividades que fomenten la reflexión sobre el uso adecuado del español. Asimismo, es importante promover un entorno lingüístico enriquecido en el aula y fomentar la lectura y escritura para fortalecer las habilidades lingüísticas de los estudiantes. En últimas instancias, abordar los vicios del lenguaje en la enseñanza del español en secundaria no solo mejora la competencia lingüística en los estudiantes, sino que también contribuye a una comunicación más clara, efectiva y precisa en todos los aspectos de su vida académica, personal, social y comunitaria. Propondría la actividad de solicitar a los alumnos contar un chisme con su lenguaje cotidiano para poder identificar sus vicios y trabajar en erradicarlos en conjunto. Los créditos de esta actividad pertenecen al profesor Julián Lemus. Gracias por su atención. Ha sido todo.